Buenas, ¿qué tal chicos? Estamos aquí en un nuevo episodio de Voces Despiertas. Hoy estamos aquí con Ricardo, una persona que apreciamos mucho, que conocemos de hace poco, pero que parece que conocemos de toda la vida. Lo que pasa tío, yo siempre te he conocido como una persona con muchísima conciencia. Quiero saber de dónde viene esa persona, quiero saber qué ha pasado esa persona para llegar donde está. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién eres y qué vienes a contarnos hoy? Pues muchas gracias por la invitación al podcast de Voces Despiertas. Es, es un orgullo estar aquí y también es una ayuda para mí para darme cuenta de recapitular mi historia, ¿no? Lo mismo justo que me estás preguntando en este momento, que es, pues, ¿de dónde viene esa conciencia, no? Ahí Ya está, sí. empezamos. Pues sí, porque Bea me ha dicho algo muy interesante nada más llegar y me ha dicho, vale, sé que eres alguien que tiene mucha conciencia, porque lo siento, pero no te conozco realmente. Entonces, claro, son pequeños momentos que dices, ahí está. Porque yo hablo muy sutil, hablo muy profundo, pero sé que hay gente al que no le llega mi mensaje. Entonces, esto para mí es un reto porque me voy a poner en la práctica de abrirme, de mostrarme, exponerme aquí en este podcast. Así que te digo que pues, soy un chico que viene de Alicante, soy Ricardo, tengo 32 años y pues en mi vida he pasado por un montón de aconteceres, un montón de sensaciones, un montón de etapas a las que me he visto expuesto a mucho dolor, a mucho trauma, a sensaciones que se me iban de control. Entonces, en un momento dado, yo me hice una coraza y esa coraza lo que pasó es que me fue privando de poder tener una socialidad, ¿no? Tener una, poder expresar mi mensaje ahí fuera o poder tener amigos, poder tener a gente de confianza. Entonces me hice muy refugio y desde ese refugio me fui cultivando. Entonces, en mi soledad me fui cultivando y eso me ha dado pues unas pautas para poder analizarme a mí mismo, saber mis procesos mentales, mis emociones, poder calcularlas de tal manera que me puedan llegar a tener una amplitud de conciencia en el momento de este momento, porque ahora puedo expresarme ahí fuera como yo siempre imaginaba, como visualizaba. Pero claro, me queda el remanente de que yo no soy ese chico que tiene el tacto para hablarle de manera mundana, por decirlo así, a la gente. Entonces, lo que notas de mí es algo que no sabes qué es, como mucha gente, pero lo comprenden. Pero luego, si piensas desde el personaje o si piensas desde quién es Ricardo realmente, pues te quedan dudas, porque todavía estás pensando, pues parece que no lo conozco. Eso es porque, bueno, nosotros todos conocemos a Soberano Integral, ¿no? Que es tu marca personal, al Sí. final lo que enseñas en redes sociales, todo ese mensaje que al final nos parece una maravilla y nos parece súper necesario. Pero vamos a volver atrás porque todo esto tiene un porqué, todo esto tiene eh, la necesidad de expresar algo que pienso que a ti en tu infancia, en tu niñez, ¿no? En la época del colegio, tuviste unas circunstancias, tuviste algunos problemas, tuviste algunas situaciones que a día de hoy te hacen expresar este mensaje. Vamos a volver a ese Ricardo de 5 6 7 años. ¿Cómo recuerdas tu infancia? Define tu infancia en una palabra. Pues ese Ricardo de 5 6 7 años lo recuerdo con mucha felicidad, con mucho entusiasmo y con mucha ambición por experimentar el momento presente, sin ni siquiera tener que darle vueltas desde la mente. Fluía y ya está. Y entonces estaba con mi familia me quería mucho en ese momento, me apreciaba todo el mundo, era un chico que era risueño, tenía mucha alegría, tenía el corazón abierto, ¿no? Y no se privaba de hacer lo que quería en cada momento. Entonces, en esa época lo que te puedo comentar es eso. Vengo de estar feliz, de ser un niño que tenía amor, que tenía referencias en ese entonces. Entonces fue pasando el tiempo y claro, el porqué de soberano integral, qué significa, por qué estoy desarrollando, emitiendo ese mensaje, pues evidentemente porque es mi terapia, porque es la manera en la que yo puedo recordarme a mí mismo y poder integrar, sanar, como pueda expresar, para poder recapitular, ¿no? Coger todas esas partes de ese niño pequeño, luego del adolescente, cuando pasó el momento del quiebre, y entonces yo mismo, haciendo eso, ayuda a otros, mi manera es para como ayudar a mí mismo, desde ese niño pequeño que tuvo ese shock que no pudo procesar por sí mismo, y pasó el tiempo y parecía que ya lo había controlado, pero
que va, mucho más lejos de la realidad. Cuando pasas esa época de niñez que tenemos todos, ¿no? De Sí. sentirte feliz, al final ser puro, ¿no? Mm. Ser esa esencia. ¿Recuerdas tu momento que se truncara todo eso? Tu adolescencia, que empiezas a lo mejor tener malos pensamientos, ya un poco de vacío. ¿Cuál es el momento de ese pasar ya de niño a adolescente, de Sí. no saber dónde estar, de... ¿Cómo es ese momento, Ricardo? Pues ese momento fue en el transcurso de estar en el colegio, ¿no? Hasta los 12 años y medio aproximadamente, que empezaba a... Bueno, en mi colegio no era como colegios que entraban primero, segundo de eso, todavía se mantenían ahí, sino que cuando terminaba la primaria cambiabas y directamente te ibas al instituto. Entonces fue un instituto y pues todo eso para mí me hizo como un cambio muy fuerte. Mis compañeros, al haber elegido ellos religión, yo elegí ética, pues solamente me quedé con otro compañero. Todas las demás clases se fue a otro grupo en el instituto y yo me quedé en una clase con ese chico de mi clase de toda la vida y con repetidores. Entramos en una clase de repetidores. Y en ese momento ya pues fue el shock, porque mi mente se puso automáticamente en el papel de víctima, pero de víctima tétrica, ¿sabes? De sentir como que todo estaba por encima de mí y que ya ese chico popular, que le caía a todo el mundo bien, que sentía esa alegría dentro de sí, de su corazón, etcétera, para nada. Se tornó como todo oscuro, ya no tenía ambición, veía que era todo maltrato, que era todo el rato pétimas, que la familia incluso ya al estar cambiando mi percepción, al experimentar esas cosas, yo ya no podía contar con ellos a nivel emocional, estaba abandonado y estaba solo. Aparte, se amplificó ese estado porque mis padres yo no les conté nada del bullying en ningún momento, ni siquiera en este momento. O sea, nunca les he contado nada de lo que me pasó y ni los procesos que yo viví en mi soledad. ¿Y a quién responsabilizabas de todo ese proceso? ¿A quién responsabilizabas tú en ese momento? Sí, pues realmente responsabilizaba a mí mismo. ¿Sí? Me sentía como que era yo el responsable y que tenía que sufrir todo eso. Sí. Simplemente por mirarme al espejo y verme con granos, ¿no? Tenía un Tu montón de acné. autoconcepto era ese, ¿no? Como merecedor de Sí. todo eso. Sí, porque yo me cogí ese arquetipo del físico, por ejemplo, y yo soy un chico guapete y demás, desde pequeñito, pasé al instituto y por todos esos nervios, por todo eso, se fue somatizando y la sugestión hizo atraerme la patología tipo migrañas casi todos los días, acné bestial por la espalda, por la cara, estar muy delgado, tener bigotito y muy blanco, así estrecho, pues me veía en el espejo y decía, es que te lo mereces, ¿sabes? Y entonces todavía yo me daba más el modo sádico, el modo... Sí. Y nadie sabía nada de eso. Realmente los niños era bullying de vejaciones, de risas, era su día a día, yo era un alimento para ellas y yo se los ponía a su disposición. Buah. En esa época, cuando tú pasabas entre semana yendo al colegio y llegaba el fin de semana, descansabas un poco, ¿cómo era ese domingo a las 8 de la tarde de volver, de pensar y decir, joder, tengo que ir mañana lunes otra vez a aguantar a la misma gente, a las mismas vejaciones, las mismas risas? ¿Qué pensaba ese Ricardo de 12, 13 años, a las 8 de la tarde un domingo? En una palabra, es depresión. Depresión, bajada de toda la moral que me podía haber obtenido en ese fin de semana, haciendo algún plan con mis padres o con algún amigo, pero realmente casi siempre estaba solo. En esa época me he conectado en internet, me ha encantado siempre la informática, todo lo que tiene que ver con el tema de edición de fotografía, de vídeo, y a partir de ahí me encerraba en casa y no salía. Entonces, cuando era domingo a las 8 de la tarde, evidentemente era como que te van a meter en la cárcel, pero todavía más tétrico, porque ese nivel de conciencia que yo tenía, yo no podía procesarlo. Ostras. ¿Y pensabas que eso iba a perdurar por el resto de tu vida? ¿Creías que iba a ser así el resto de tu vida? Pues realmente sabía que no. Tenía la perspectiva siempre, la imaginación en mí visualizaba un mundo en el que yo era el protagonista, en el que todo estaba pues como una canción, ¿no? Que suena y te sientes en bienestar y en paz. De pequeño, porque a mí también me ha pasado, te sentías despierto, o sea, te sentías que eras diferente de los demás. Sí. Pues no a malas ni ser superior, pero decir, no cuadro en la sociedad, no pienso como los demás, no me comporto como los demás. ¿Te has visto alguna vez así? Sí, un montón de veces. He sentido que la manera en la que yo me expresaba no había un receptor que pudiera comprender ese código. Muy bien. Y bueno, pasando el tema del bullying,
de la adolescencia, cuando saliste de todo eso, ¿en qué te pudiste aferrar para decir, bueno, he pasado una mala época, como has dicho, me gusta la informática, o empezaste a leer? ¿Cómo te empezaste a cultivar hasta el día de hoy? ¿Cuál fue el siguiente paso? Con dos cosas. Alcanzar el estado de flujo a través de actividades, como pueden ser ver en vídeos de internet gente que para mí yo los veía, los admiraba y me ponía como si yo fuera ellos experimentando esas experiencias al exponerse en la cámara, por ejemplo. Y dos, leyendo mucho psicología, muchos libros, ante todo libros de ebook o blogs, foros de tema de psicología, de patologías mentales, del tema de la depresión o de tristezas o de sentir, ¿no?, el cómo podía yo ser el que controlara, pero sin que me supusiera un desgaste brutal energético que pudiera integrar lo que en mi mente pasaba. ¿Y eso te afectó, tu adolescencia te afectó cuando saliste a la vida real? De poder relacionarte yo qué sé, con nuevas amistades, con mujeres. ¿Te afectó en tu día a día, con tus familiares? Sí, claro. Me afectó brutalmente porque yo no tenía las bases para socializar. Entonces era como que siempre era el rarito, el rarito. Si daba con algún rarito, por decirlo así, pues nos llevábamos bien y tal, pero aún así no encontré nunca a alguien en esos momentos con los que pudiera tener una conversación que fuera de respeto, ¿sabes? Porque yo mismo, evidentemente, me estaba perpetrando en que siempre yo era la víctima. Entonces estaba... ¿Tú mismo te veías como un rarito? Sí. Y hacías ver a los demás que eras así, ¿no? Sí, sí, sin hablar ni siquiera, era un lenguaje corporal, era tan solo una energía que se palpaba en el ambiente. Qué bueno. Y hablando, por ejemplo, de relaciones amorosas, ¿cómo eran esas relaciones? Pues esas relaciones eran caóticas al extremo. Realmente puedo contar el caso de con 19 años, ¿no?, que salí como del huevo en ese momento. Yo empecé a salir con mis primos, con 17 años y medio, me sacaron a la discoteca 40 grados, etcétera, con sus colegas, que eran los gamberretes de la época. Y yo ahí empecé a tener una autoestima, ¿no?, porque veía que no era para tanto. Veías a la gente y decías, mira, depende en qué estado mental los pilles. Si tú pasas de ser víctima a ser directamente alguien como has sido en el colegio, divertido, alegre, socializable, asertivo, pues, ¿qué pasa? Ellos te respetan y tú disfrutas la escena. Entonces te puedes reír. Y ahí empezaba a coordinar, a hacer pruebas y error, a empezar a mostrarme al público. Pero claro, ¿qué pasa? Se te sube el ego y de repente conoces a una mujer. ¿Por qué? Porque llega un punto en el que ya te crees que estás capacitado para conocerla. ¿Qué pasa? ¿A quién conoces? Pues a quien realmente, como reflejo, tienes que conocer para llevarte la experiencia. Y en ese momento, con 19 años, pues localicé una chica que, pues como yo en ese momento, pues los dos éramos tóxicos y era una sensación de estar siempre en subida y bajada, en una noria. Quería estar con ella, pero ella se alejaba. Yo pasaba, ella se acercaba y así todo el rato. Y se mezclaban un montón de cosas. ¿Tú pensabas que eso era sano o sabías que había una toxicidad ahí? Es que en mí siempre ha habido como un vigía, ¿no?, que ha estado fuera de la mente y siempre ha sido consciente de que lo que estaba experimentando no era simplemente un juego de espejos. Entonces eso es lo que me ayudaba a poder posicionarme en el sitio donde yo podía tener ese punto de coger la ancla y decir, no te pierdas. Pero claramente sabía que no era sano, pero era adictivo y tenía que vivirlo. Entonces lo vivía de una manera muy sombría y sufría muchísimo, pero también el tema de la dopamina era súper alta, era muy corto plazo, era adictivo. ¿Cómo era tu vida ahí, tío? ¿Cómo era de los 19 a los 23, 24 años? ¿Cómo fue esa época? Porque yo también la he tenido de estar perdido, de aquí para allá, relaciones. Pues una de ellas, he dicho dos cosas, ¿no?, el tema del internet y alcanzar el estado de flujo. Alcanzaba el estado de flujo para mí con los coches, con conducir, con irme a los tramos de montaña, Aigües de Busot, etcétera. Todas las montañas aquí de Alicante me las conozco. O sea, yo me iba a las 12, 1 de la mañana y para mí eso era el desahogo, era el entrar en el estado de flujo, en la conexión total esa, en la que no hay diferencia, en el que la carretera, el coche, el volante, el ambiente, absolutamente todo está unificado. Y para mí eso era lo que me anclaba al recuerdo de ese vigía que está siempre recordándose que no te tomes muy en serio lo que sabes que no es, porque son experiencias tan solo. Entonces, era un chico que pues quedaba con gente, a partir de los 19 años, hasta los 22, 23 años, quedaba con gente, tenía amigos y demás, pero claro, típicos de fumar, típicos de tal, y yo pues a veces caía, dame unas calavitas, tal, dame no sé cuánto, y nunca he sido entrado en esos puntos, pero sí que los probaba, y
¿Y qué pasaba? Pues tenías esas experiencias y te das cuenta, ¿no? Que esa gente no me estaba llevando, pero en ese momento ya empezaba a sentir un bienestar. Empezaba a sentir que yo empezaba a controlar mi vida, empezaba a poder tener esa autoestima que atrás, desde los 13 años, 12 años y medio, estaba destruida. Y bueno, ¿fue la primera vez que dijiste, me siento bien, estoy a gusto, o Sí. estoy un día tranquilo sin tener que pensar en que mañana, yo qué sé, voy a tener que sufrir o tal? Sí, Ponerte con el coche, disfrutar. sí, para mí fue, ya de pequeño, con 4 años o así, visualizaba el tema del coche. Mi padre es mecánico toda la vida y sigue trabajando de mecánico. Y con los 4 años ya el coche para mí era como una sensación de libertad, de salir de los patrones, ¿no? De salir de lo que te puede causar una infelicidad o un desorden. Entonces, cuando yo me saqué el carnet, para mí ya fue como un comienzo de vida, comenzar de cero. Y a partir de ahí ya me seguí escribiendo un libro, pero ya fui cambiando los reglones y las normas del juego. Y fue eso, fue empezar a darme un bienestar, a poder volver a sonreír, a poder volver a quedar con gente, a volver a sentir que era aceptado y a volver a darme cuenta de que yo tenía los dados y que en algún momento se sabría siempre cuando los tirara que no me iba a sonar, que no me lo iba a tocar. ¿Te sentías lleno? Sí, me sentía a 70% lleno. ¿Y cómo evoluciona eso? ¿Cómo evoluciona ese Ricardo? Pues a través de las experiencias, a partir de ahí, en el tema de la relación que tuve con la chica esta, que fue nada, fueron 6 meses o así, pero me metí en un embolado muy tóxico, ¿sabes? Porque la chica tenía novio, tenía pareja, la conocí con pareja, y de repente era como, ¿qué dices? Pues, pero yo era como que eso no me importaba, ¿no? Porque yo veía la pureza de nuestras miradas, veía cómo estábamos conectados, cómo los dos éramos esos dos niños inocentes que no han podido experimentar ¿no? ese amor profundo, pero claro, no estábamos preparados. Entonces empezaron a ocurrir cosas, y escenas tipo de películas, ¿sabes? De esas que no sabes ni por dónde te va el viento, pues esas cosas. Y claro, de ahí salí bastante escaldado. Entonces... Cuéntame algo que te pasase, que dijese, escúchame, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿O dónde me he metido? Una mujer que tiene... Cuéntame alguna experiencia tuya de ese momento. Pues una experiencia dura, por ejemplo, para mí fue un día, porque quedábamos los 3 juntos, ¿no? Y bajaba del coche, o sea, estaba yo en el coche, lo recogía con el coche, y ella bajaba, que estaba viviendo con el novio ya 5 años, y bajaban los dos juntos. Y un día de esos, el novio se cabreó, ¿no? Porque ya estaba empezando a mosquearse, ¿no? Empezaba a tener como una intuición de que ahí pasaba algo, ¿no? Y bajó la chica y yo dije, mira, genial, ¿no? Yo realmente, yo no es que fuera así, no es que fuera frío ni nada, sino porque yo sentía como muy por delante lo que esa pareja no tenía futuro. Entonces yo me anteponía desde la parte más sutil y pensaba que eso era como que ya se iba a dar así, pero no. Evidentemente, aquí hay que hacer las cosas diferentes. No puedes hacer eso, meterte en medio de una pareja y demás. Pero yo lo hacía con toda mi inocencia y con toda esa pureza de niño, mi primera relación. Y pues yo dije, mira, qué bien, va a venir ella sola. Por fin vamos a estar solos, ¿no? Sí, por fin vamos a estar solos, desde la terraza chillando el chaval, insultándola, etcétera. Pues que yo me frené con el coche y bajó, y cuando se me acercó iba con un puñal. Y vamos, yo en ese momento yo no sabía qué podía hacer, ¿no? Pero ese momento yo me quedé totalmente en blanco. Ya de por sí, mi personalidad en ese momento era víctima, y se me activaba lo del tema del bullying. Ya no lo sentía en el día a día, pero el bullying, a través de eso, de esas escenas, volvía a ser como el que estaba a punto de sufrir algo muy duro, o la cobardía, etc. Y yo lo que hice, al ver esa escena, yo ya estaba con el embrague, bum, bum, el coche iba para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, hice así, ¡buah! Solté del golpe y salí corriendo para allá. Pero de repente la llamó, y yo, pero para que vea la inocencia, vuelvo otra vez a recogerlo, lo vuelvo a recoger. De repente, nada, a los 5 minutos, en medio de las calles, un montón de patrullas nos paran, porque los vecinos se habían llamado, etc. O sea, de esas escenas, en esa época, eran así, o sea, así. Era lo que pasa cuando te metes en un mundo aberrante en el que tú has perdido el orden totalmente de tu dirección. Esas escenas te pueden acontecer, pero claramente tú las estás ganando. Y bueno, nada, terminamos en la barbacoa de un amigo esa noche, como si nada pasara.
Ostras, era como un círculo vicioso, ¿no? Sí, De toma, dame, toma, dame. sí. Y esos patrones se han repetido en más relaciones, no solo amorosas, sino en tus relaciones del día a día. ¿Se han repetido esos O patrones? con tu familia o hermanos, lo que sea. No, como esa, de esa intensidad, no, porque lo que yo hacía era como que tenía varias caras, ¿no? Entonces, para mí, el tema de la pareja, ¿no? Lo que Sí. no fue pareja nunca, ¿no? Pero ese momento yo sentía como pareja. Mm. Yo siempre lo daba todo. Era como que me ponía como si eso fuera lo más importante en mi vida. Y le daba todo mi corazón a ese. Entonces, a los colegas y demás no les hablaba tanto. A mi familia siempre he sido muy reservado, muy despegado de la familia. Entonces, no pueden acontecer esos escenarios Ya. al no dar esa energía. O sea, lo que me estás contando, tío, me recuerda mucho a muchas épocas de mi vida. Yo también me he aislado mucho de mi familia. Bueno, sí, soy muy hermético, he sido muy despegado. ¿Y cuál fue el momento tío? Porque, o sea, sé que empezaste a hacer rap, que te gusta mucho el freestyle, que te gustaba mucho el subir vídeos a YouTube, como ahora te veo. ¿Cuándo rompiste esa coraza, tío? De decir, o sea, el Ricardo de antes, que sufría un bullying, que estaba con mujeres tóxicas, que tenía dependencias emocionales, que no estabas a gusto, que solo encontrabas esa libertad en el coche. ¿Cuál fue el momento que dijiste, toco fondo? ¿Tocaste fondo o...? Es que he tocado fondo varias veces, claro, y cada vez más hondo. Sí, pero entonces, a partir de los 24 años, ¿Qué dices tú? Perdí la inocencia. Cuando me has dicho que eras inocente, ¿cuándo perdiste la inocencia que dijiste, hey, que estoy en la vida real? Que aquí no puedo ir metiéndome en relaciones, no puedo, toque un poco ya encaminarme. a partir de los 24 años, fue cuando directamente ya veía el resumen de lo que estaba Sí. experienciando, por ejemplo, con las mujeres, porque para mí la energía sexual ha sido muy importante en mi vida y ha sido muy caótica. Y eso me ha ido a hacer cosas que realmente pensaba y digo, ¿cómo puede ser que me metieran esos embolados? O con esta persona, si no me atraían nada, si no, ¿sabes? Si no tiene nada que ver conmigo. Pero le daba coba, porque en el fondo tenía una herida del tema de la transgeneracional, de la mamá y papá, de no tener el cariño. Entonces lo convalidas con el amor de una mujer. Explica un poco eso de la energía sexual. Sí. ¿Cómo la percibes tú ahora, la energía sexual? Guau. ¿Y cómo la percibías en su momento? Pues en su momento la percibía como drenadora, como que algo te chupa energía, como es algo que te lleva a hacer cosas que te van a sacar de foco, que te van a hacer que ese vigía que mantiene la presencia absoluta se pierda y olvides la conexión con él y te quedes solo en los patrones del personaje. Y ahora como la veo, ahora la veo como la energía más poderosa que existe, la energía que bien canalizada hace de canal absoluto entre traer aquí lo que tienes en tu mente, el poder crear totalmente y saber que no existe el imposible. Lo único imposible es lo que tú realmente no te decides a accionar. Wow, muy interesante. Y bueno, con lo que íbamos diciendo, ¿cuál fue el momento en el que tocaste fondo? ¿Hubo algún momento detonante en el que dijiste, vale, se me ha ido la pinza? Sí, en muchas ocasiones. En el tema, por ejemplo, con las relaciones con esta chica, pero antes también. Antes, cuando a los 13 años, cuando entré al instituto y demás, empezó a venirse un montón de ansiedad en mi mente, un montón de como obsesiones, por decirlo así, de trastorno obsesivo compulsivo, que es que te ocurren sensaciones y cosas en la mente que tú les das una validez como si estuviesen ocurriendo realmente. Entonces eso te descuadra todo y pasas a ser un muñeco medido por el viento. A la deriva, A la deriva, al completo, total. Ya ves. Y sentir eso, momentos de locura, momentos de saber que, o sea, de sentir incluso con certeza de que este mundo, ¿no? de vivir aquí era como que podía ser que no pudiera retomar las riendas, que no pudiera a poder sentir esa alegría, esa ilusión, ese momento de... Ante todo, por ejemplo, con este momento presente, yo lo que siento es la presencia, es algo que no son emociones. La emoción está ahí para tú darle tu propio código para que esa emoción te catapulte, pero no es para que la emoción sientas el apego. Claro. Por eso realmente es el mensaje que transmites ahora. Sí. El tema de la presencia, ¿no? Exactamente. La presencia, el cómo ser socialmente pues aceptado por ti mismo, porque cuando tú te aceptas, el otro ya te ha aceptado, cómo tener autoestima propia, cómo tener la sensación de haber recordado el por qué y el para qué, pero ante todo el cambiando el quién eres, todos esos
aspectos que muchas veces pasan a un tercer plano cuando realmente es lo principal. ¿Y cómo has conseguido eso, tío? ¿Cómo lo has conseguido? ¿Cómo percibías el mundo y cómo lo percibes ahora? Pues lo he percibido, en mi lugar ha sido gracias a los golpes, que estoy totalmente agradecido, en gratitud infinita por todas las malas, buenas pasadas, por las neutras, por todas, da igual cómo hayan sido, porque realmente los que le da el determinante es la mente la que le dice, pues esto está mal o esto está bien, pero cuando estás en presente te unificas tanto pasado como futuro y ya recuerdas quién eres, no te pierdes ya, es como que notas esa frescura todos los días y no necesitas tener ni motivación, ni ilusión, ni nada, ¿sabes? Estás ya en el foco. ¿Piensas que hay que tener un equilibrio? Porque a veces si, a lo mejor, ¿no? Si te vuelves demasiado metafísico, demasiado conciencia, demasiado mundo sutil, hay que tener un equilibrio, ¿piensas? Totalmente. Sí, porque aquí hablando de equilibrio, por ejemplo, o de perderme en el mundo sutil, puedo hablar sobre, por ejemplo, el 2020. A partir de ahí fue una época en la que para mí fue lo que rebosó el vaso, lo que explotó el vaso, porque fue lo que me ayudó a recapitular, a unir el pasado y a saber por qué estoy aquí, ¿no? Y por qué soy así. Y es el haberme perdido tanto en el 2020. O sea, todos sabemos que en el 2020 hubieron unos aconteceres en los que se privó de libertad, en los que de repente, si tú pensabas diferente, pues te volvía el bullying de nuevo por todas las partes, etcétera. Entonces, ahí fue cuando yo cogí mucha hostilidad. Hostilidad me refiero a la sensación de rechazo, de los demás, de rechazar todo, de decir, pues sí, porque ella tenía la fuerza, el poder y decía, pues lo rechazo. Y claramente me volví a meter en ese pozo otra vez, en diferentes pozos, en diferentes ángulos, profundos, y a través de vivir experiencias, pues de todo tipo también, pues te das cuenta... Explica un poco esas experiencias, que te entendamos. Sí, pues experiencias, por ejemplo, de salir por la calle cuando te dicen que no puedes salir, ¿no? Cuando tú realmente sabes que no estás haciendo daño a nadie, que tú estás tranquilo, te vas a la montaña a la 1 de la mañana o al amanecer o lo que sea, y de repente, sin ton ni son, te cogen la policía y te revienta el cristal del coche, te sacan el coche, te coge el coche y se lo lleva y te ves en la cárcel metido diciendo, pero ¿qué ha pasado? Vale, por un día y medio, pero dices, ¿pero qué he hecho yo para merecer esto? Pero claro, ahora entiendo el por qué, qué hice yo para merecer eso, ¿sabes? No es la implicación de lo que puede ser, lo que puede verse ahí, sino es algo que viene dentro de ti que estás creando esas situaciones. Y es por el sentir, el cómo aceptar eso. O sea, te pasan esos aconteceres, esas escenas para que tú puedas aprender de ellas y puedas darte cuenta qué es lo que tienes en tu inconsciente, lo que tienes en tu mente, programado desde un pasado, que te está haciendo el estar fuera de tono, el estar fuera de presente. Entonces, todo eso me ayudó a darme cuenta de que esa época fue la más reveladora. Para mí fue la época, el punto total de quiebre en el que me ha permitido estar y mantenerme en total presencia, sin que el pulso me tambalee en ningún escenario, siendo yo el que guioniza la historia y a su vez el protagonista que la vive. Y bro, ¿piensas que eso... A ver, normal, ¿no? Pasan esas cosas, al final te crean rechazo, pero ¿piensas que ese rechazo a lo mejor te ha venido te pudo venir en ese momento de la infancia? Del rechazo que tú sufriste. Sí, todo ha venido desde ahí, claro. De la infancia y a su vez también de épocas que yo no he experimentado aquí como ser, ¿no? Porque, claro, está el transgeneracional, está un montón de cosas ocultas, que esto es muy sutil, pero claro, desde mi familia, el tema de la familia, yo estoy trayendo aquí, viviendo, experienciando lo que ellos no pudieron vivir, tanto abuelos, bisabuelos, como padres. Entonces es como el karma ese que le llaman, ¿no? Es una conciencia que quiere vivir eso, entonces usa los cuerpos que ya vienen más adelante. Y yo soy el que vino más adelante en este momento, entonces tuve que pasar por esos procesos para hilar y poder liberar las memorias familiares, las memorias kármicas para poder ya ser el que siente esa paz. Porque todos, si no lo viviera yo, ellos todavía tendrían esa dicen parte. que nosotros por nuestros padres, nuestros abuelos y tal, tenemos ahí una memoria Sí. que tenemos que sanar, tenemos que curar, tenemos que liberar. Que integrar, liberar, sí, tampoco es O sea, cuestión... hay unos patrones ahí que van de Sí. familiar a infamiliares.
Sí, sí, son patrones que, Ya ves. que si no los sanas tú, por decirlo así, no los integras tú, pues luego tus hijos lo van a tener que pasar, etcétera. Hasta que uno de todos esos vínculos de repente se pare ante la situación, salga, el vigila se le active, el que está fuera del personaje, y diga, vale, vale, para el tiempo, dice, Sí. que no soy esto, que esto es el constante cambio, pero es la mente la que le está determinando un juicio. Pero si yo traspaso el juicio, de repente tengo la solución. La solución es incorporar todo eso en mí para amarlo todo, para ponerlo en armonía. O sea, hay muchas veces a mí que me rompen la cabeza, tío, porque no logro entender cómo has llegado a ese nivel de conciencia. O sea, no sé cómo has podido... Porque yo estoy empezando en este mundo de, pues, de desarrollo, autoconocimiento y tal. Y es eso, tío. O sea, no sé cómo pasaste de ser ahí un gamberro, de ir con el coche, con, yo qué sé, relaciones tóxicas, pues, como todos hemos vivido en la adolescencia, a pasar a un mundo sutil. Porque Sí. eso no creo que sea un día para otro, no creo que sea... Para nada, para nada. Son 17 años aproximadamente. ¿Qué hiciste en esos 17 años? A sufrir un montón. O sea, ¿fue todo a partir de sufrimiento? Sí, casi todo, sí, porque A tenía... partir de tu propia experiencia. Sí, fue autodidacta, sí. Autodidacta y lo que pude coger como medios en el tema de leer, de ver vídeos, de tener referentes a través de internet, por ejemplo, como el tema de socializar. Yo era el chico más tímido que existía, o sea, no... Me ponía rojo, o sea, todo enseguida, cualquier cosa. Si le hablaba a una chica, yo enseguida estaba mi mente entrando. No podía, me veías que no era natural. Y todo eso me ayudó a poder pues ponerme tan incómodo durante tantos años en los que yo pensaba que ya lo había logrado y volvía a caer, cada vez caía más abajo, hasta que llegó un punto en que te diría que de manera automática, yo no lo elegí, de manera automática algo hizo boom, y sentí la sensación de unificación, de que ya no había un desencaje, O un sea, desencuadre. estuviste tiempo, porque esto yo, o sea, yo lo he leído y he tenido la duda, estuviste tiempo entregado, ¿no? Sí. Y de un día para otro encontraste la paz, por así decirlo. Sí, lo que le llama la iluminación, etcétera. Sí, de repente Sí. un día, después de tantas batallas, de tantos escenarios, de tantas partidas jugadas, Sí, entregarte al proceso, ¿no? Al final. entregado al proceso, entregado, encarnando esas situaciones, llegó un momento en que tocó encarnar ese estado de silencio en el que en tu propia soledad te encuentras espectacular. Y a partir de ahí es cuando empecé a poder tener cosas saludables, a tener relaciones de iguales, de reciprocidad, de empatía, de amplitud modulada de onda resonante, que es lo que es el amor. Buah, qué pasada. Y cuando miras hacia atrás, cuando miras hacia el pasado, que ya sabemos que es un continuo presente y todo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Como un Lo- aprendizaje? ¿Cómo lo ves? Lo veo con total gratitud, lo veo que era totalmente necesario que viviera todo eso. Estoy agradecido absolutamente con todo, desde el policía que me rompió el cristal, desde el que me hizo bullying, desde la chica de los 19 años, desde el profesor que cuando le dije que me estaba maltratando bestialmente me dijo que me fuera a la Guardia Civil, que no le contara milongas ni historias, con 12 años y medio. O sea, estoy agradecido con absolutamente todo, porque sé con total certeza de que ellos comparten la misma conciencia. Buah, Claro, qué pasada. qué bueno. Pues es eso, tío, al final, o sea, recapitulando tu historia, pienso que, o sea, has sido un chaval, un chico que desde pequeño ya apuntaba maneras, por así decirlo, para diferenciarte, para ser alguien destacado. Ya no en el tema que hablamos siempre, en lo material y tal, pero sí que ver el mundo de otra manera, tío, desde otro punto de vista. Que es lo que siempre hablamos del mundo sutil, del mundo, pues, ¿no? El que no sentimos, el que no vemos. Y Sí, quiero que entres un poco en profundidad, tío, porque yo sé que sabes mucho de, pues, yo qué sé, programación neurolingüística, psicología. ¿Qué es lo que te mueve a ti? ¿Cómo, o sea, qué estudias en ese tiempo? ¿Qué es lo que te hace después de ese momento de paz, de iluminación? Supongo que empiezas a investigar, ¿no? A decir, hostia, sí, ¿cómo puedo yo trascenderlo? ¿Cómo puedo yo dárselo a los demás? ¿No? De ahí surge Soberano Integral, Sí. supongo. sí, total. Entonces, ¿cuál es el estudias, lees tu propia experiencia? ¿No? Porque pienso que al final eso tiene un trabajo, tío, interior y sobre todo
Sí, día a día, todo el rato, o sea, no hay separación. Todo esto lo aplico en mi vida diaria, en todo momento, o sea, para poder mantener la calma y la paciencia sin que sea resistencia, sino que sea presente. Evidentemente yo todo el rato estoy ahí, tengo esa mente analítica en la que tengo integrada en mí, inherente, sin separación, y eso me ayuda a poder saber qué tengo que hacer en cada momento, qué tengo que leer, dónde tengo que exponerme, dónde tengo que hacer esto. Cada vez, este podcast, por ejemplo, es cómo bajar más a tierra todas mis palabras, que aún así en algunas palabras digo y es difícil de entender. Entonces, todas esas cosas son las que me hacen exponerme. Pues me expongo al podcast, me pongo a la calle a hablar con desconocidos, Sí. me pongo, porque dinámicas sociales, por ejemplo, para mí era de lo que más me ayudaba a salir en ese momento cuando estaba encerrado en casa. Ver a gente tipo Mario Luna, Álvaro Reyes, etcétera, que eso se dedica más entre las mujeres. Llaman dinámicas sociales, pero del tema de ligar y todo eso. Pero lo que hago yo, por ejemplo, es dinámicas sociales. En este momento lo que estoy es saliendo a la calle, ya lo sabes, estamos saliendo también algún vídeo que otro, y me gusta la exposición, porque ahí es donde realmente me siento incómodo. En ese momento que todavía tengo por elaborarme, que tengo por trabajarme, que tengo por que superar muchas cosas que vienen muy en el inconsciente, como por ejemplo la empatía a alguien que te acaba de rechazar en la calle, o cuando has parado 5 o 6 personas y no te quieren aceptar la cámara, etcétera. Todo eso es algo que te pone, ya no me da nervios, no me pongo rojo, pero sí que noto como entra una hostilidad, un pequeño rechazo a la gente. Pero claro, ¿qué he dicho antes? Es la misma conciencia. Claro. Entonces, para mí, todos los procesos que estoy haciendo son para llegar al momento en el que yo sienta con total armonía las conciencias de todos conmigo. Lo estoy haciendo para eso, ¿sabes? Es mi terapia todo lo que hago. Todo lo que hago, lo que me vais venir haciendo o leyendo o accionando, siempre va a ser siempre por mí. Pero claro, haciéndolo por mí, estoy ayudando a que otros se den cuenta, porque a través de poder grabarme, emitir mi mensaje por internet, puedo hacer llegar a mucha más gente. Porque aquí físicamente tampoco es que me junte con mucha gente. Me junto contigo, con Mel, o sea, no me junto con mucha más gente. Entonces, por internet es la herramienta que tengo para poder esparcir mi mensaje y alumbrar, ¿sabes? Como si yo hubiese dado conmigo. O sea, todos somos, lo que siempre hablamos, todos Sí, somos uno. es que para mí, en principio, en final, en todo el rato, siempre es el mismo. O sea, esto todo tiene que ver conmigo, pero claro, si lo ves desde tu posición, somos el mismo. Pero desde tu ángulo de conciencia, que experimenta este tiempo y ese ángulo, tú eres todo el mundo. Yeah. O sea, es que es así, es maravilloso, porque si lo ves desde fuera, si lo ves y no unificas esta parte, dices, ¿qué están diciendo estos fumados? Pero si lo ves desde el corazón unificado, si lo ves con todas las experiencias pasadas, has unido todos los puntos del pasado, pues ahora solo te queda unir los puntos del futuro. Si unes los puntos del futuro, te conviertes en tu propio profeta. Ya sabes cuál es tu futuro. Pero tienes que poner trabajo, tienes que aplicarlo, disciplina y no titubear, ¿sabes? Saber quién eres, porque ese quién eres es que va a hacer que experimente la vida que quieres. Del 1 al 10, del 1 al 10, dinos con una palabra, ¿cómo te percibes ahora? O sea, dinos con una palabra, ¿qué significa este proceso para ti? Este proceso, para mí, significa el ave fénix, volver a tener las alas que estaban cortadas en una época atrás. Ya ves. Hostias. O sea... Mola, tío, porque al final todo llega al mismo punto. Todo lleva al principio. Yo también me voy dando cuenta que, bueno, al exponerme en redes, al salir a hablar con la gente, ¿no? Al final siempre terminas repitiendo los mismos patrones de tu niñez, siempre terminas... Entonces, se basa en eso, un poco. Claro, y estamos haciendo estas dinámicas por eso, ¿sabes? Claro. Yo igual esta semana, o sea, vamos a salir otra vez y volver a salir sin cámara a preguntar. Me voy a Benidorm, por ejemplo, y me voy a preguntar a 100, 200, 300 personas sin cámara. Sí. O sea, es que es súper importante para mí el trascender todo eso, el sentir que puedo, ¿sabes? Que puedo que puedo unir todas las conciencias en un punto. O sea, es que puedo ayudar a que me vea el otro como yo mismo me miro, como si coger y ser él el que me está mirando. Entonces, para eso se necesita de mucha práctica, porque venimos acumulando tanto remanente a través de la programación del pasado que yo creo que todo el mundo debería de exponerse, debería de romper su zona de confort. Yo animo a todo el mundo a que lo haga, a que
a que todo eso que quieres hacer no pongas excusas, que tu trabajo, que el dinero, la hipoteca, o sea, no pongas excusas, porque si en las excusas es donde se esconde la mediocridad, donde se esconde esa oscuridad, el inconsciente. La inconsciencia solo trae vidas que no quieres, sufrimientos que podrías evitarte, porque yo en este momento elijo el aprender, recordar desde lo sutil, desde el placer, desde la intensidad, desde la abundancia, pero ya no voy a permitirme, ¿sabes?, el volver a experimentar caídas otra vez para abajo al fondo, porque ya las he vivido, ya sé de qué va la historia. Entonces, yo animo a que todo el mundo y los que nos están escuchando que puedan entender esto. Danos 3 tips para personas que están un poco en ese proceso para aumentar el nivel de conciencia. Pues para ampliar el nivel de conciencia, yo los 3 tips que diría son el que si en este momento tienes una vida que realmente no es la que deseas, no le des tanta importancia. No te quedes creyendo que eso es algo que vas a tener para siempre. Que recuerdes que todo está en constante cambio y que lo único que te separa de que esa vida que quieres es lo que tienes dentro de tu mente. Entonces, si tú puedes programar a tu mente como programas un ordenador o un móvil y le cambias los parámetros, entonces lo que vas a ver en la pantalla del móvil va a cambiar. Pues lo mismo con lo que tú reflejas y que experimentas todos los días. El segundo tip, por ejemplo, que los estados de ánimo emocionales tampoco te los tomes muy en serio, porque la emoción fluctúa como fluctúa el sol y la luna, ¿sabes? Y hay épocas en las que por lo que sea hay factores externos que te van a meter en estados emocionales que te van a llevar a sufrir o a estar muy feliz o a estar muy energético o a estar muy bajón. Pero con el tiempo, si tú sabes hacia dónde vas y en vez de con una linterna alumbrando, alumbras con un láser, si tu mirada va en láser, vas a fijar con tanta potencia que sí o sí vas a llegar a donde quieres. Y el tercero, confía en ti, no hay nadie fuera. Ya ves. Qué bueno. La vida yo creo que al final te va sosteniendo, tío. La vida te... O sea, lo que tú dices, mantenerte presente. A mí me cuesta mucho mantenerme presente. Yo no sé cómo es tu día a día. Seguro que tendrás momentos... Claro. ¿Y cómo aprovechas esos momentos Por eso... de no presencia? O sea, Sí. los transitas, te evades... Porque normalmente la gente se suele evadir... a mí me pasa. En plan, que nos solemos evadir en el momento de que no estamos presentes, tenemos pensamientos tal, pues en vez de transitarlos, vamos y hacemos cualquier otra cosa. ¿Tú has llegado a ese punto de dominar todo eso o sigues siendo terrenal en ese sentido? Sí, yo en el tema de escapar la vida, por ejemplo, yo ya no Sí. la escapo. Yo lo que hago es darme cuenta de por qué está ocurriendo eso, ¿no? Por ejemplo, hace 5 meses, ¿no?, que entré en la sala de mi mentor en esa época, Rodrigo, ¿no?, y sigo estando en la sala y tal, solo que ya lo que me ayudó, ¿no?, que eso también me empujó para un hábito que tenía muy negativo para mí, que era despertar tarde, me despertaba a las 2, 3 de la tarde hace como 10 años, incluso más, Sí. pues él me ayudó a través de su frecuencia que estaba emitiendo a juntarme con él y a hacer un gasto, que eso para mí fue el filtro para poder avanzar, ¿no?, para poder tomármelo en serio, fue cambiarlo, despertarme a las 5 a.m., cosa que en este momento ya no hago porque no siento que sea necesario, pero no me despierto a las 3 tampoco, ¿sabes? Ni a las 12, me despierto de media a unas 7, a las 9 de la mañana. Pues todo eso me ayudó hace 5 meses a que ya tengo un límite en escapar la vida, no la escapo, simplemente me doy cuenta, por ejemplo, cuando me tiro un día, 2 días editando vídeos en el ordenador, haciendo cosas de audiovisuales, etcétera, puedo sentir un bajón de energía por la tarde o por ahí, puedo sentir una sensación incluso de tristeza, pero yo ya sé lo que es, entonces no le presto Ya. atención, es un microsegundo que hace clac y de repente la redesigno, ya no dejo que me esté afectando, pero si por lo que sea pasa por alto esa emoción, porque la emoción es donde está... Sí. Lo más recurrente, el parásito más resistente es una idea, y la idea se basa en la emoción para mantenerse ahí. Si tú le prestas atención a esa emoción, ¿qué pasa? Pues que vuelves a caer. ¿Y qué pasa? Si sigues teniendo así esa emoción dándole protagonismo, puede ser que hagas el escape de vida, que hagas cosas como quedar con esa persona que no vale para nada para ti en tu vida, en ese momento no te aporta nada, o que quedes con esa chica, o que hagas esto y te prostituyas tu propia energía interna. ¿Los pensamientos son más de lo mismo? ¿Tú piensas? Sí, claro. Pienso, pero no tanto como antes. O sea, pienso, pero lo que yo ocupo mi mente es en cosas de esa mirada láser, de ese enfoque que me lleva... Que la mayoría de la gente, yo creo que el mayor problema de la sociedad es que pensamos mucho, tío. ¿Por qué no nos exponemos a cámara? Porque pensamos en mañana, en qué van a decir.
¿no? Total, como por ejemplo, yo he notado una resistencia al hablar, ¿no? del relato de la policía, ¿no? Porque Sí. es como la policía siempre te la ponen ahí, ¿no? Cosa que hicimos el otro día en la dinámica. Hablar con la Hablar, policía. ir a la comisaría, aquí Mel, ¿no? Que se fue para adelante, le digo, me dice un restaurante, vamos a entrar a un restaurante y preguntar a la gente, sí. Y de repente le digo, ¿y a la comisaría? Es así de broma. Y sale corriendo para la comisaría. Pues yo que la persigo para allá, pues hablando con dos policías. ¿Y qué quieres que te diga? Te das cuenta enseguida que eres tú mismo el que te estás poniendo todas las escenas y de repente hablo en cámara y he podido decir eso porque gracias también a ese relato, a eso que nos pasó, pues yo he podido permitirme el contártelo a ti, que habrá mucha gente que me haya escuchado y sepa de qué va el tema y que haya sentido estas cosas. Entonces ayudas a entrar mucho más directo a esa persona que realmente necesita tu mensaje. Entonces es una maravilla y también animo a que todo el mundo se grabe, porque realmente a la gente no le importas, porque al único que le importas eres tú, porque la gente es un constructo, eres tú siempre. 10 segundos, en 10 segundos define Soberano Integral, tu marca. 10 segundos. Soberano integral, la soberanía integral, o sea, tú mantenerte en total unificación con el mundo, ser tú el guionista y el protagonista a su vez, el que mantiene esa presencia, en el que es todo lo que visualizó desde pequeñito y lo cumple y no se queda corto, sino que lo mantiene en constante cambio, sin necesidad de cumplir objetivos. ¿Y cómo te ves de aquí a...? O sea, ¿tú visualizas de aquí a 5 años? ¿Fluyes? ¿Cómo te ves? Más que visualizar, por ejemplo, como he dicho, en objetivos, Sí. en algo tangible, que lo tienes como un sueño, lo cumples y ya estás en depresión otra vez, no. Me mantengo en que yo ya vivo esa vida que visualizo en este momento. O sea, ¿opinas que realmente los objetivos son un poco...? Los objetivos son un poco paliativos, como si te vienen bien para sugestionar, bien, pero los objetivos cuando los cumples, como no sea un desarrollo, no tengas un desarrollo personal Ya. que lo acompañe, te va a pegar un bajón cuando lo consigas. Ya ves. ¿Y qué aprendizaje sacas de todo esto? Pues el aprendizaje de todo es que en este momento en el que estoy, en la situación del podcast, el ver, analizar mi energía en conforme ha avanzado, cómo he iniciado, cómo ha habido sus picos, sus mesetas o sus bajadas, tal, y en este momento estoy en el flow state. Es lo que me llevo. En Sí. continuo crecimiento. Total, en el momento de la hora es lo que me llevo. Y claro, con todo lo que luego tengo, para si en algún momento me puedo tener una sensación de emoción que me lleva a un poco caos, todos estos datos son los que me ayudan a reorganizar y a vivir la presencia. Qué bueno. Esa sensación de emoción, ¿hablas del ego? Sí, claro. ¿Qué piensas del ego? ¿Es tu amigo o es tu enemigo? Pues depende en qué ego nos estemos viendo, pero son mis aliados siempre, Sí, porque ¿verdad? el ego del espíritu, por decirlo así, el ego que está el vigía, que está fuera del patrón del cuerpo, de lo que se mueve, es mi amigo, pero el ego personaje es totalmente necesario. También hay mucha gente que lo rechaza. En el tema este espiritual y demás dicen que el ego hay que eliminarlo. Pues si lo eliminas, no estarías aquí. ¿Qué opinas de la gente que piensa que la espiritualidad es Esto. quedarse a... Pachamama. Claro, que es... Pachamama. Pues siento que esa gente... ¿Qué es la espiritualidad? Realmente. La espiritualidad para mí es un emprendimiento sobre ti, sobre tu personaje, para llevarlo a ser lo más cercano a la verdad, lo más cercano al amor, lo más cercano a ser la empatía unida con todos. Claro, todos somos seres espirituales, entonces... Todos, absolutamente todo es espiritual, todo. Esta taza, este café, ese foco, estas cámaras, todo está unido a la conciencia. Pero cuando crees que hay una separación es cuando Sí. empieza el problema de empezar a vivir el caos de nuevo. ¿Para qué tienes que vivir el caos? Para darte cuenta, en las peores, de volver a sentir el amor en cualquier cosa. Sí. Y dile, mándale un mensaje aquí a la gente que nos está viendo, tío, que hay mucha gente que se quiere exponer a cámara, hay mucha gente que quiere venir a las quedadas, que quiere ser guionista de su propia vida, porque yo hace unos meses ayer se lo dije, Estás a en la Bea, butaca. estaba viendo yo estos podcasts, Tal cual. estaba viendo yo los vídeos de YouTube. Pues sí. Yo digo que si estáis viendo este vídeo, dejad de YouTube ya, o sea, por hoy déjalo ya. Sal a la calle y empieza a practicar lo que estás viendo aquí. Porque si no lo practicas, no vas a hacer una nueva programación, no vas a anclar programación neurolingüística para ser tu propio guionista. Vas a ser solo un súbdito que tiene esos momentos de ¡qué bien! ¡Ay, qué corazonada me acaba de entrar! Pero me lo quedo en la mente. Pues al final te crea una ansiedad que flipas, porque eres el que más sabe de todo tu círculo, Sí. pero el que menos aplicas. ¿Y la programación neurolingüística qué es? La programación neurolingüística, los patrones que tienen que ver con la conducta, el cómo la psicología, el inconsciente, está unido a este momento, al momento que tú vives, para darte cuenta de que eres responsable de absolutamente todo. ¿Y cómo la utilizas tú en tu día a día? Pues en presencia. O sea,
recordándolo siempre en el momento presente. No que no haya ninguna distinción entre el intelecto, la emoción, el personaje o el espíritu. Sea todo unido para vivir este momento y ser este que sientes. ¿Cómo consideras tú el fracaso? ¿Qué es para ti el fracaso? El fracaso ¿Existe? es una oportunidad para ver desde otras perspectivas, desde otros ángulos. Sí, lo que antes no sabías o no habías encontrado porque estabas hostigado, no estabas muy cabezón en un punto, pues el fracaso es simplemente una oportunidad para verlo desde otro lugar. Ya, eso es. Sí. Ya ves, tío. Pues brutal, la verdad que es lo que hemos dicho, que al final la gente tiene que empatizar con la persona, tiene que ver qué hay detrás de una marca personal, que al final es la persona, pero tiene que ver un poquito el proceso, también te hemos traído por eso. Porque yo sé que tienes bastante conocimiento, bastante conciencia, tienes una buena intención de ayudar a la gente, que eso es lo que importa. Por eso también te hemos traído para que un poco hagas que la gente te conozca, hagas que la gente entienda que la espiritualidad no es me quedo en mi casa fumándome un cigarro porque la mayoría de la gente piensa que es eso. Sí. Al final la espiritualidad es emprendimiento y espiritualidad es expansión. Tú dices a alguien, por ejemplo, antes, ¿no? Ahora ya lo puedo decir, que como yo ya reflejo otra cosa, si digo paz y amor no me van a decir, sí, es Blue para el salón, no. No, sino que ya la muletilla va a ser diferente. Dices, porque estoy en paz, estoy en amor. Antes me podrían decir, claro, tal, ahí en el monte fumando porros, ¿no? Pues no, ahora sí digo, estoy en paz, estoy en amor. Yo ya he seleccionado a la gente que tengo enfrente y que va a escuchar eso. Y van a ser seres que viven en mi mismo proceso, ¿sabes? Esa es la diferencia, que tú eliges a quién te pones delante. Entonces, todo son excusas, al final, si tú no haces lo que tienes que hacer. Y el tema de la espiritualidad, es cierto que hay mucha gente que lleva toda la vida currando en trabajos que no quieren, están en una vida que no quieren, en una pareja que no quieren, y ahora les viene el tema espiritual y ya es como la excusa que se ponen para permitirse vivir otros ángulos, pero no lo están haciendo desde la unión total, sino están, pues ahora yo soy muy espiritual, yo soy muy tal, y se crean un ego súper desbocado en el que ellos son los guías, son los iluminados, y ya empiezan con yo te doy el curso, la charla, la motivación, pero si no lo sienten ellos desde la unificación, no vale para nada, solo para crearte más conflicto dentro de ti. Claro, si concibes la espiritualidad de esa manera, también es como una forma de evadirte, ¿no? Sí. Al final la espiritualidad es como lo que tú dices, todo está dentro de ti, no hay nadie fuera de ti. O sea, es un proceso también como de aceptación, ¿no? De la vida. Sí. La espiritualidad, a ver, a mí yo soy más del tema de espiritualidad unida a práctica, ¿no? Cogiendo con todo lo que tienes aquí, recordándote y poder ser ese que une las partes de pasado futuro y las recuerdas en este momento presente. Entonces tú tienes la contundencia en cada energía que emanas para que esa energía no se te tergiverse, no se vaya a partes donde luego te vayan a coger con un hilo para secuestrar tu atención, sino para que seas tú el que pones siempre la mirada y esa mirada siempre da con otra mirada que está en tu mismo eslabón, en tu misma frecuencia. Es lo más importante para mí, el saber con quién me junto, el saber a quién le emito el mensaje. Es como todo, con las redes sociales empiezas y cuando comienzas todavía hasta que tú no unificas todo, tanto los algoritmos, las redes, etcétera, tu público, pues te vienen los haters, te vienen... Pero si te das cuenta, empiezan es un reflejo de ti mismo, porque todavía no confías en que tú puedas ser esa emisión, puedas ser ese que emite ese mensaje, pero conforme vas practicándolo, exponiéndote, saliendo a la calle, haciendo eventos, ¿sabes? No que se queda solo ahí en tal, 5 AM, despierta, es que tiene la vida que... No, sino lo pones en práctica, de repente ese hater es un chico de México que te habla y te dice, saludos desde México, ¿vale? Y luego otro día, tal, me encanta tu proceso, me encanta, me has ayudado muchísimo, en tu lugar, por ejemplo, después de 20 años fumando, me has ayudado a que pueda dejar de fumar, todos esos pequeños detalles, ya ¿qué te hacen? Te dan una gratitud infinita. No tiene precio eso. No hay precio. Entonces, el precio viene luego, pero tu principal momento ahora es dar de manera altruista. ¿Por qué? Porque se lo estás dando a ti mismo. Ahí está. Tuyo del pasado, ¿no? Sí. Bueno, a los patrones que tienes. Sí, tuyo del pasado. Y luego, conforme pasa, evidentemente, tiene que haber un filtro, porque ya te cansas, no es que te canses, sino sabes que quien se compromete tiene que pasar por un filtro, y es haber vivido unas experiencias que le comprometan directamente a poder acercarse a ti. Y ese es el filtro. Se puede hablar de manera de dinero, se puede hablar de manera de intercambio, colaboración, pero hay un momento en el que ya tú llevas un proceso elaborándolo, emitiendo en las redes, que no puedes coger y dárselo a cualquiera, porque sí, tienes contenido gratuito, pero si quieres entrar, por ejemplo, a estar conmigo, a una mentoría, a un evento privado, lo que sea, evidentemente tienes que
tener un filtro, porque eso me va a ayudar a darme cuenta de que tú, cuando que salgas después de ese momento por la puerta, lo vas a aplicar en tu vida día a día. ¿Por qué? Porque has puesto la atención, el foco y la mirada láser. Ya ves. Es eso, es el proceso. Todo presencia, todo Sí. aquí y ahora. Sí, Creas tu propia realidad. total. Todo lo mismo al final. Sí. Es que siempre todo lo mismo, al final. Claro. Da igual que veas una película, que escuches una canción, que veas a un mendigo en la calle chillando, o que veas a un príncipe en un Rolls Royce. Todo está unido, absolutamente todo, todo, no hay ninguna separación. Solo que el único que separa es la mente. Cuando no tienes el control sobre ella, pues empiezan las ideas y las emociones a desbarajarse. ¿Y qué pasa? Pues que ahí sí que das la situación, la posibilidad de que crees juicios. Al juzgar ahí fuera, pues tan solo es un reflejo de lo que llevas dentro, que es que no estás completo, que no te sientes con la posibilidad de sentir abundancia, de sentir amor, de sentirte querido. Entonces tú siempre va a haber un pequeños detalles que el otro te va a rechazar, como en mi caso con las mujeres en el pasado. Pero claro, en el momento en que te unificas, que no estás buscando nada, pues de repente aparece el todo. ¿Por qué? Porque el todo siempre fui yo. Siempre es lo mismo. Siempre queremos volver a esa esencia, ¿no? Claro, a ser ese niño puro, a ser esa conciencia. Al inicio. Sí, el ¿verdad? inicio, la primera emanación. No, es verdad, o sea, yo, Vale. yo poco a poco voy... O sea, al final un poco la cabeza te explota, ¿sabes? Porque dices, joder... O sea, la mente yo pienso que no lo puede percibir. Todos esos conceptos al final la mente no puede entenderlo. La mente no puede entender No. qué es estar presente. No, si tú te lo quedas en la mente, tan solo en ese cuerpo de la mente no te va a dejar que mantengas esa paz con ese pensar. No, porque no lo va a entender ni lo va a aceptar. Va a querer juzgarlo. La mente solo quiere juzgar si solo lo usas ahí. Pero si esa mente la usas con la emoción, con otros cuerpos, con la energía de la creación, energía sexual, empiezas a integrarla, la mueves por tu cuerpo y te mantienes en calma, llega un momento en que esa mente es tu mayor propulsor Sí. porque está unido con todo lo demás. Entonces está sincronizado. Es un canal directo, un intermediario de lo que tú quieras. Oye, Ricardo, ahora que me ha venido a la mente que estabas hablando del amor y tal, ¿cómo percibes tú a la persona que te acompaña? ¿Cómo percibes el amor, las relaciones amorosas, ahora mismo? ¿Cómo la percibo? Pues percibo esa esencia, ese momento de como recién ser parido, ¿no? En emoción. Es esa inocencia que no necesitas de darle muchas vueltas, que no necesitas de que cumpla algún patrón del pasado, ¿sabes? Porque yo lo siento en este momento con una complexión total, ¿no? Antes pensaba como que tenía que cumplir ciertas expectativas que tenía en mi mente, porque claro, estamos tan programados con las películas, con lo otro, con muchas cosas, pero ¿cómo lo siento? Pues la siento, es que es mi igual, ¿sabes? Siento que somos ella y yo el mismo, pero ya no la miro como personaje o como cuerpo, la miro como esencia. Ya no es total. tu mitad, ahora es tu completo, ¿verdad? Un completo tú, un completo Sí, ella. claro, ¿Qué te aporta? ella me ha ayudado a darme cuenta de que yo tenía una coraza muy grande diciendo que yo ya estaba completo, yo ya estoy completo. Eso de media mitad es mentira, yo estoy completo, sí, completo, pero yo siempre me faltaba algo realmente. Pero ese falta algo no puedes buscarlo, ese falta algo se completa cuando tú eres merecedor de que se complete. Entonces, cuando menos te lo encuentres, o sea, cuando menos lo piensas, surge, y ahí es cuando te va a venir la prueba de la vida, la inteligencia infinita, el universo, como quieras llamarlo, te va a poner pruebas para que ambos se den cuenta realmente si son esos dos. Pero si son esos dos, es que no hay palabras, no hay posibilidad de... Eso no se puede pensar con la mente, se tiene No que se integrar puede con entender. absolutamente todo. Claro. Sí. ¿Y por qué hombre, mujer, unificación, Total, porque... los hijos, ¿no? Porque eso sí. lo hemos hablado alguna vez. Sí, porque hombre y mujer Las energías también. es la ¿no? energía. O sea, hay la energía, Sí. la mujer tiene diferente Sí. Energía. energía que el hombre. La mujer y el hombre en el personaje son muy diferentes. En el tema, ¿Qué, para qué empezar, función tiene cada energía? pues tienen, la de la mujer es la de recibir al hombre, recibir la de la emoción, la de tener toda esa amplitud de corazón, y la del hombre es la de la actividad, la de ser más activo, la de tener la lógica, y entonces esas dos energías se juntan y crean la Trinidad, crean ese triángulo que tan mal visto está, que no es más que el traer de lo intangible, o sea, del vacío, de la conciencia que es una sola, a los fractales, que el vaso se rompe y entre ellos crean un tiempo, porque hay una mirada en ángulo. Cuando creas ángulos,
depende de la distancia que estén, Sí. hay un tiempo. Siempre se sabe que hay un tiempo de la luz, velocidad de la luz, etc. Todos esos pequeños detalles son los que crean el tiempo y la experiencia humana que estamos viviendo. Y se ha dado por parte masculina y parte femenina. La electricidad se da por positivo, por negativo. El magnetismo, todo está unido. Es electricidad, magnetismo. ¿Y la luna y el sol tienen algo que ver? Total, es que todo está unido. Sí, la luna y el sol, la luna sería la parte más femenina, el sol la más masculina, y ambas, ¿qué hacen? Crean ese terrario, le dan vida. Y a su vez, eso es fractal, en la parte más pequeña, Sí. se reproduce. Y también, si llegas, hasta el hombre y la mujer, que cuando se juntan, dan vida a un niño. Está todo unido al completo. Y es muy bonito cuando sientes realmente la madurez para poder encontrar, si eres hombre, tu mujer, etcétera, pues notas como de repente todo tiene el sentido y te propulsa a poder llevarte a vida que tú mismo no podrías llegar, ni siquiera propulsándote con mirada láser. Si estás solo, no es lo mismo, no puedes. Para mí es necesario encontrar a tu igual, a tu otra parte. Ya ves. Para crear ese vínculo, ¿no? Para conectar con la inteligencia infinita. Para conectar con el que siempre has sido. Ya ves. Y claro, para mí, yo tengo la sensación, con certeza, que cuando te encuentras a tu pareja, y es tu pareja, no es un proyecto de pareja para vivir golpes y caídas, sino que es tu pareja, yo lo que siento es que ese es el más cercano de tu fractalización. Es el que en un momento fuiste el mismo, pero Sí. se separó. Entonces, por resonancia, en situaciones y demás, pero da la casualidad, casualidad no existe, ¿no? Pero da la casualidad de que compartís muchísimas cosas en común, incluso fechas, tiempos, momentos, memorias, pero dentro de ellos, o sea, de los dos, hay algo también muy diferente para que haya una posibilidad de experienciar juntos también un montón de subidas de Como de niveles. aprender Sí. del uno Sí, y sí. del... Para poder tener la posibilidad de ponerse incómodo, porque si todo fuera perfecto, realmente Ya. no habría motivo de juntarse. Claro. Claro, te ves reflejado, ¿no? En esa Sí, persona, entonces. te ves reflejado completo, claro. La ves y eres tú. Y no le metes la emoción esa del apego o de la nostalgia o Sí, de nos han rollos vendido raros. súper mal el tema de pareja, el tema de... Hasta el sexo nos lo han vendido Claro. súper mal. La industria del porno, todo esto, al final... Tema del sexo, por ejemplo, a mí Hablas mucho tú de la alquimia. ¿Qué es la alquimia? la alquimia es una transformación a través de energías, por ejemplo, en este caso. Entonces, en el tema de energía sexual, yo notaba que era lo que me llevaba, me secuestraba la atención, ¿no? La energía sexual. Entonces, yo siempre, atrás, en el pasado, mis parejas, que he tenido poquitas, no cuento Sí. la de los 19 años, no fue pareja, pero si las juntaras eran 3, ¿no? Y con ella 4. Pero esas 3 parejas, aunque la tercera era súper recíproca a mí también, Sí. pero no, habían cosas que yo en algún momento decía tal. Y es simplemente en cómo sentía la sexualidad con la persona, ¿no? Porque puedes en un principio tener mucha afinidad, pero cuando ya, por ejemplo, se te va a una escena porno, por ejemplo, o algo así, para mí es un indicador que la conciencia ya ha abandonado ahí. Entonces, el sentir que en ningún momento se te mete la mente Sí. para escena porno o para sentir el sexo de esa manera, que solo se queda en la parte de la parte más inferior, que no sigue Ya. trascendiendo, uniendo todo. Si no une todo eso y en algún momento se queda solo la parte de abajo, es para hablarlo en el primer momento. Que esa energía al final es la Sí. creadora, ¿no? La energía Sí. sexual. Es la que ha hecho que nosotros estemos aquí, el que tú hayas tenido el valor de reservar esta sala, de coger ese foco y traértelo, de poner esto aquí, que no os importe quién nos está mirando, que no os importe la cámara, no os intimide. Es la energía sexual, absolutamente. Que yo ponga esta mirada, esta cara, todo eso es energía sexual, absolutamente. Ahora o sea, se me han puesto los pelos de punta y todo, porque al final, claro, el tema, yo que sé, por ejemplo, que hacemos nosotros, salir a la calle, dinámicas sociales, todo eso, realmente el deseo del ser humano, el deseo más... Sí. Uno de los deseos más profundos es eso. Tú O piensas. sea, todo lo hacemos realmente o para comer o para reproducirnos. Sí. Tú piensas, si tú no hueles el sexo de tus padres, tú no vienes a este mundo. Ya. Entonces, todo se ha dado por el sexo. Entonces, la primera emanación en este mundo, de la materia, ha sido por saber que nuestros padres estaban en el acto y has sido fecundado tú.
Y tú, desde ese vigía que estaba fuera de este plano dimensional, vistes como tus padres estaban y dijiste, esta es mi ocasión, ahora tengo la oportunidad de entrar. Y competiste con un montón, pero eras tú, porque la sincronía era para ti, era tu momento. Pues tú entraste a esta vida por la energía sexual. Entonces, desde ahí ya, lo que quieras pensar. O sea, es así. Entonces, todo es energía sexual. Y yo, cuando salgo a la calle, soy consciente de que tengo todavía mucho por trascender para poder mostrarme a la gente con una mirada que sea atrayente, porque cuando me rechazan siempre es porque mi energía sexual no está en el momento, no está ordenada. Pero cuando de repente me aceptan, ¿y qué pasa? 5 o 6 personas, y otro, todo el mundo acepta. ¿Qué ha cambiado? Solo ha cambiado nosotros, nuestro orden de equilibrio interno. Claro. Solo eso, pero no es que la gente sea tal, no, es que somos nosotros que no le estamos dando la confianza que necesitan para abrirse. La industria no quiere que descubramos eso, ¿no? No les interesa. Ese poder Claro. La industria realmente no existe. Necesitamos esa conexión. No existe la industria. La industria no existe. ¿No existe? A ver, Es un explícame eso. Explícamelo, por favor. La industria o lo que dice la televisión, lo que diga tal, es un constructo social, es imaginario, es un juicio. Es un juicio, pero ese juicio no... Si tú piensas y le das mucha energía a eso, Claro. terminas conspiranoico perdido. Sí, o el tema de nos controla. Claro, ¿Sabes? Que al final. ya está. Te controlas tú. Y ya está. Yo creo que más esa matriz de las que hablan, porque yo, bueno, empecé también, como tú dices, en el 2020, ¿no? El tema de. Otro, opinación que flipa. Nada, igual. ¿Qué es lo de batería baja? Está grabando. Igual. Sí. El tema de. 2020, claro. El tema de 2020, Da el igual. control, al final. Piensas que la matrix es lo que hay fuera. Es lo que tal, pero Claro. yo me voy dando más cuenta que realmente que eres tú mismo, es tu propia Eres tú mente, tus mismo. propias creencias. Mira, 2020. Yo estuve en un pueblo en el que no te respetaba nadie, etcétera. Es un juicio lo que estoy diciendo, no es real. Pero la policía maltrataba a todo el mundo, etcétera. Es un juicio, no es real. Si aconteciera otro encierro de esos, no pasaría nada. ¿Por qué? Porque yo, por causalidad, estaría fuera de un sitio así en el que encerraran a la gente. Qué fácil. ¿Por qué? Porque yo estoy atrayendo eso, porque yo ya no vibro y no le doy existencia a esos aspectos de la conspiración. Pero cuando yo me refiero en esa etapa del 2020 que fui muy hostil, que rechazaba mucho, era porque me metí en la conspiración a nivel extremo. Y ahí te dabas cuenta de que no te controlabas nada, de que estabas perdido. Entonces, para mí, yo ya no le doy energía a nada que tenga que ver con la industria, con la tele, con la conspiración, porque la gente que yo puedo todavía tantear del pasado, que del 2020, en el 99% de casos se han quedado trastornados. Están en una vida escasa que flipas, no controlan su vida. Desde el miedo viven. Siempre desde el miedo, desde el odio, desde las frecuencias más bajas. Ya. ¿Sabes? Las más altas son el amor, la empatía, la iluminación. Las más bajas son la tristeza, la rabia, los celos, la desidia, la depresión, la frustración. Pues ellos están en esa parte, vibran muy bajo, vibran en la enfermedad. Eso, si no lo trascienden, un día les dará un cáncer. Pero no será el que pobrecito soy la víctima, me ha entrado un cáncer. No es, te la has ganado tú, así que disfrútalo. ¿De dónde? Yo tengo entendido que la enfermedad viene Sí. del nivel de conciencia en el que, De la en el que te emoción. encuentres, de la frecuencia, emoción. ¿no? Sí, de la frecuencia. Tú puedes vibrar muy alto y puedes tener una enfermedad, pero enseguida sabes lo que te ha pasado, cambias la situación, el escenario, lo que sea, y de repente te recuperas enseguida. Pero si tú no te das cuenta, el cuerpo te da un aviso, siempre es mental, es una sensación de bajada de energía, etcétera, de depresión, de agotamiento, de ansiedad. Pero si tú no le das atención a la mente, ella somatiza al físico. El físico empieza a tener una patología, ya empieza, o me ha salido un eczema, ¿sí? Como te pasaba a ti, Sí. una calva por ansiedad ahí en el trabajo que estaba él. Tal, ahora no sé qué pasa, que tengo un poquito que me duelen las muñecas. Ah, me dicen, vas al médico, ya le crees la versión de otro. Claro. Eres tú mismo, pero te acabas de meter en esa frecuencia baja. Sigues, amplías, le das más atención, terminas Como muerto. que terminas aceptando que estás enfermo, ¿no? Y una vez que te lo crees, Terminas creyendo que hay otro que controla tu vida, que es la enfermedad, cuando la enfermedad es tan solo parte de tu conciencia que no has integrado dentro de ti. el ser humano tiene... Sí. O sea, es autosanador, ¿no? El ser humano es la máquina biológica más tecnológica que existe hasta el momento. O sea, es la tecnología más potente. Mírate, Ya ves. mira tu cuerpo. Pienso, tío, que todos los temas de móviles, todo eso, o sea, al final se han inspirado en la mente, en el ser humano. Total, la tecnología, la IA, las redes, los algoritmos, todo está copiado de lo que es la vida. O sea, Ya la ves. vida, lo que tú estás viendo, en los procesos del cuerpo, los procesos de la mente, es lo mismo. Es que no hay separación, absolutamente todo. O sea, todo.
todo lo que veas por la calle, todo lo que veas en el suelo, en el cielo, todo tiene que ver contigo. Entonces, ya que está, ¿qué vas a hacer? Úsalo como herramienta. Claro. No te pongas a juzgar nada, porque si juzgas, si te pones a decir que este es malo o este político no sé cuánto, tú ya no eres el que controla tu vida, ya eres el que ha perdido el foco, el que te pones esos escenarios para trascender. Pero si no te das cuenta, acabas en un pozo muy hondo. Claro. El verdadero todo está en tu interior, vamos. Es que es No así. responsabilizar a nada exterior y responsabilizarte a ti de todo lo que pasa en tu interior y en tu exterior, porque al final tú lo creas. ¿no? Sí, absolutamente. Wow. He aprendido mucho, ¿eh? Sí. Esto es... ¿Me conoces ya más un poco? Sí, Sí. te conozco más. La verdad. Me mola porque al final ves que todo tiene relación. Porque muchas veces nos pensamos que hay muchísimo y todo viene de uno. Sí, ¿Sabes? De una energía, de nosotros mismos, sí. Es lo que digo, tío, yo cada podcast que hice con Mel, bueno, contigo, con el otro chico, al final me rompe la cabeza, tío. Por el hecho, a mí me gusta aprender sobre todo esto, yo creo que hemos venido para expandirnos, Sí. para ser, no ser mejor, pero sí que acercarnos un poquito más a la verdad, adentro de nosotros, lo que tú has dicho, el trascender los patrones de nuestros familiares y tal. Pero bueno, todo lo que me has dicho del podcast, al final todo converge en el mismo sitio. Claro, si lo quieres poner más agudo, pues al final para llegar al momento de la muerte que dicen que hay, porque yo Sí. no sé, yo no lo he vivido, ¿sabes? No lo recuerdo. Dicen que yo veo a gente que puede morir, ni siquiera mueren a mi alrededor, pero sí que si llegas a ese momento de la muerte, no terminar como se suele ver la gente rabiando, sino tener tal conciencia que lo veas como, ¿sabes? Que le agradezcas, que notes que todo eso es el proceso que tienes que dar para la siguiente parte, ¿sabes? La siguiente experiencia. No te quedes ahí, porque si no, en el caso de que haya una muerte, la siguiente escena que te vaya a ocurrir va a ser la víctima de nuevo. Vale, o sea, estamos claros que después de la vida, o sea, nada muere, nada nace, todo se transforma. El vigía es eterno. Es la etersidad. ¿Y tú O sea, piensas es que total. hay un momento en el que ya no venimos? ¿En el que ya No, salimos o es todo un Tú- continuo? tú lo puedes aprendizaje? elegir, eres la conciencia, eliges lo que quieras. Si en algún momento no quieres venir aquí, pero puede ser que cambies de opinión. Tú es que ahí no hay salvadas de juego o que rompes el papel y ya no se queda igual, no. Tú eres absolutamente todo, eres el papel como crees la Pero tú conciencia. piensas que a lo mejor podemos, en vez de encarnarnos aquí, un plano más denso y tal, sino trascender a otro plano más Claro, sutil. sí, claro, planos más útiles, en los que realmente capaz que puedes estar sin cuerpo también, Claro, o puedes estar a eso me unificado refiero. y te miro a ti y nos unimos de repente y pasando de rollos, ¿sabes? Si no experimentamos la vida juntos, o nos separamos, o vivimos fraternizados, o directamente nos tiramos una eternidad en un vacío en el que sientes la paz sin necesidad de tener que accionar desde un cuerpo o desde ideas de tiempo, Sí, 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 ¿sabes? sí. Sí. Yo creo que esto le va a hacer pensar a la gente, que es lo que, por ejemplo, buscamos aquí en Voces Despiertas, es abrir la mente un poco. Yo creo que Sí. todo A esto- nosotros nos ha pasado. O sea, ahora que me has dicho tú, ahora me conoces un poco más. Sí, ahora te conozco un poco más, pero ahora me conozco un poco más yo también. De eso va la cosa. Sí, acabo de autoconocerme, de mirarme y me acabo de ver reflejada en ti. Y cosas de las que hablas, pues que digo, joder, ahora entiendo muchas cosas. O sea que gracias, de verdad. Me parece increíble, has dado un montón de valor. Me Gracias. parece increíble. Sí. Cómo, o sea, la conciencia que tienes de las cosas y cómo has llegado. O sea, al final la vida es un continuo proceso de aprendizaje. Y gracias a eso ahora eres más presente y más consciente de las cosas. Sí, y es eso, vosotros habéis puesto estas escenas porque es vuestra terapia, ¿sabes? Todo esto estáis recordando a través de mí, a través de Mel, a través del chico que trajiste el otro día, a través de todos los podcasts que la gente que vaya a traer. Sí. No hay ninguna casualidad. Toda la gente que vaya a traer son gente que os gustaría haber visto antes de que hicierais el podcast, por ejemplo. Como yo, esta grabación, si lo hubiese visto el chico de 23 años, de 17 años, le hubiese dado a suscribir, me gusta, vamos, lo hubiese compartido en su propia carpeta privada para verla y que no se le perdiera, porque lo hubiese catapultado a un punto de recordar que sí, que no hay nadie más, pero sí que hay, en esa fraternidad, hay conciencias que es el mismo. Pues nada, hermano, yo agradecerte que hayas venido, porque o sea, te tengo aprecio, te conozco hace poquito, o mucho, da igual, porque al final
el tiempo ya sabes cómo es. Y aprendo de ti porque al final lo que tú dices, no hay casualidades, la vida te va poniendo las personas en el momento oportuno, en el momento que tocan y... O sea, acabamos de empezar el tema de exponernos, tema de yo qué sé, salir a la calle como quieras, al final es aportar el valor que tenemos dentro. Y nada, tío, agradecerte todo el valor que aportas aquí, que has venido aportando ya no Igual. solo en redes sociales, sino en persona. Y nada, tío, no tengo palabras, agradecértelo, hermanito. Y Muchas eso, gracias. que la vida te pone... Si tengo un aprendizaje yo de este día de hoy, es que la vida te va a poner las personas, las situaciones, todo tal cual para que vuelvas, lo que tú has dicho antes, vuelvas al inicio, ¿no? Que es donde queremos ir todos. Así que nada, agradecértelo solo porque... Igual, o sea, gratitud infinita por haber abierto este portal para que más ojos puedan ver todo esto y podemos esparcir nuestra semilla a toda esa gente que está dispuesta a ser el que, ¿sabes?, a recordarse a sí mismo, a unificar su historia y a ser el guionista y a su vez el protagonista. Porque lo más importante y es el momento más bonito, para mí le llamo el bienestar del espíritu. El espíritu no comprende nada más que el bienestar, que el placer, la intensidad, la abundancia. Todo lo demás es un constructo del juicio de la mente, porque está aberrante, fuera separada de los demás cuerpos. Y eso, y como en este podcast, que lo esté viendo, lo habrá visto, que en el primer tercio del podcast yo estaba algo más frío, y eso es como todo. O sea, sales a la calle y el primer día no sé qué te venga con una energía espectacular, o vas al gimnasio y hasta los 15-20 minutos no vas recogiendo el tono ese de que disfrutas el entreno impresionante, te metes en flujo. Entonces, todo es eso, que al principio la mente o el cuerpo tiene una resistencia, porque estamos en una parte de densidad en esta dimensión, pero conforme tú te pones, decides hacerlo y te lanzas y ni siquiera haciendo caso a la mente se hace tu aliado, la inercia se hace tu aliado, el algoritmo se hace tu aliado, la calle se hace tu aliado, cuando era el peor barrio de tu vida y ahora vas al barrio y dices, joder, pero es que daba igual donde me pusiera, si me voy ahora a Andorra, si todavía no tengo partes de mi vida, ¿sabes?, integradas, voy a volver a vivir esas experiencias y voy a pensar que es una mierda ese sitio, ¿sabes? Como en el barrio en el que estoy, en el barrio de allá o en la Moraleja de Madrid, da igual, o sea, donde te vayas, siempre eres tú, o sea, tú no te mueves, lo que se mueve es tu desarrollo interno. Pues nada, chicos, un placer, como siempre, Soberano Integral en redes sociales, en Instagram, en YouTube, TikTok, está en todos lados, omnipresencia total. Y nada, me veréis más con él, nos veréis más con él, con Mel sobre todo también, porque al final son fractales, son gente que nos vemos reflejados en ellos y súper agradecido de poder tener estas charlas, de poder invitarles que vengan, pasar un rato, tomar un café, hacer vídeos y nada, chicos. Pondré los enlaces por aquí abajo en YouTube y hasta la próxima. Ahí está. Muchas gracias por vernos, sobre todo. Y esto no es una casualidad. Si estás viendo esto es porque tienes que verlo en el momento presente. ¿Vale? Gracias. Chao. Hasta luego.